Hola, mi nombre es Ignacio Molina y esta es una nueva entrega del taller literario de arte en línea organizado por la Dirección de Cultura del municipio de Morón. Bueno, quienes ya vienen siguiendo estos tutoriales o estos videos ya saben un poco de qué se trata, pero hoy vamos a tener un enfoque distinto. Generalmente lo que hacemos es, o lo que hago es dar alguna consigna a partir de alguna lectura. Hoy vamos a enfocarnos, en cambio, en uno de los grandes cuentos de la historia de la literatura argentina. Para muchos escritores, para muchos lectores, para muchos académicos se trata del mejor cuento de la literatura argentina, que se titula Esa mujer y es de Rodolfo Walsh. Y traigo a la superficie, digamos, hoy a este cuento y a este autor sobre todo, dado que estamos terminando en Argentina, para quienes están viendo esto en otros países, la Semana de la Memoria, que se conmemora a partir del aniversario, 45 aniversario del golpe de Estado de 1976. Esto va a quedar en YouTube, es atemporal, suele ser atemporal este tipo de videos, pero bueno, hoy vamos a enfocarnos un poco en la coyuntura, pero no con respecto a lo que está pasando ahora, sino a esta Semana de la Memoria. Y el día que grabo esto es 26 de marzo, pero el 25 de marzo se cumplieron 44 años del asesinato de Rodolfo Walsh. En una calle, en una esquina de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, justamente cuando él estaba repartiendo uno de sus grandes escritos, uno de sus grandes textos, tanto por su valor, histórico, ¿no? Político, también de alguna manera literario, que fue la carta abierta a la Junta Militar. En el día que él estaba repartiendo esa carta, que escribió a un año del golpe de Estado, o sea, el 24 de marzo del 77, el 25 de la mañana salió a repartirla y fue asesinado por un grupo de tareas, si no me equivoco, en la avenida Belgrano, o cerca de la avenida Belgrano de la ciudad de Buenos Aires. Entonces nos vamos a enfocar en este autor y en el cuento Esa mujer, como dije antes. Rodolfo Walsh fue un militante político, por eso murió, por eso entregó su vida. También su hija Vicky había muerto. Los dos participaban, digamos, de la organización Montoneros. Vicky murió en el año 1976, en septiembre, en un enfrentamiento con militares. Y Rodolfo murió el 25 de marzo del 77. Entonces él es muy conocido, Rodolfo Walsh, por su militancia política, pero también por su tarea literaria, periodística, ¿no? Pero sobre todo su tarea literaria, que consta de novelas policiales en sus inicios, de cuentos policiales también. En algún momento escribe Operación Masacre, que es el libro que de alguna manera lo catapulta a la fama o a la popularidad dentro de cierto ámbito, y también le cambia la vida en el sentido de que pasa a consustanciarse con cuestiones políticas, con la resistencia peronista, y ahí es que empieza a militar en el peronismo, y primero y después en la organización Montoneros. Bueno, un poco de eso vamos a hablar hoy. Voy a leer un fragmento al final del cuento Esa mujer, pero les voy a poner acá abajo en el link del video un link, valga la redundancia, al cuento. Y también creo que hay dando vueltas en YouTube un video del mismo Walsh leyendo de la voz, ¿no? No está su cara, pero sí está el audio de Rodolfo Walsh leyendo Esa mujer. Pero bueno, primero para Esa mujer, para quienes no lo conocen, vamos a hablar un poco de ese cuento. Esa mujer a la que se refiere es Evita, ¿no? Es un cuento escrito a principios de la década del 60, una parte en el año 61 y otra en el 64. Y tal vez, recordemos que el peronismo estuvo proscripto entre el año 55 y el 72, 73, y bueno, y se prohibía hablar tanto de Juan Domingo Perón como de Eva Perón, o de todo lo que tuviera que ver con el peronismo. Entonces esa mujer de alguna manera es una alusión a esa censura
Esta no intenta hacer una clase sobre política, pero bueno, es sobre literatura, un diálogo, digamos. Y bueno, y este cuento tiene que ver con la política, tiene que ver con Evita y tiene que ver con el cadáver de Evita. Como sabemos, Evita murió en el año 1952, a mediados del año 52, de cáncer. Y su cuerpo, su cadáver fue embalsamado y colocado en el segundo piso de la sede de la CGT de la calle Azopardo, también en la ciudad de Buenos Aires. En ese lugar, en esa sede de la Confederación General del Trabajo, el cuerpo de Evita estuvo desde el año 52 hasta noviembre del año 1955, o sea, unos meses después del golpe de Estado que dio la autoproclamada Revolución Libertadora. Y la noche del 22 de noviembre, el jefe de servicio de inteligencia del ejército, un coronel llamado Carlos Eugenio Mori Koenig, entró con una patota a esta sede de la CGT a secuestrar el cuerpo de Evita. El presidente, de facto, Aramburu, había dado la orden de secuestrar el cadáver para darle cristiana sepultura, pero Koenig y su patota lo metieron en una camioneta y lo pasearon por la ciudad. Primero lo llevaron a una unidad del ejército en el barrio de Belgrano, después lo llevaron al Altillo y después, bueno, después de estar paseándolo por varios lugares, lo llevaron al Altillo de la casa de un colega de Koenig que se llamaba el Mayor Arandía, en la avenida General Paz, en la frontera entre la ciudad de Buenos Aires y el partido de Vicente López. Y una noche, bueno, el cuerpo estuvo ahí un tiempo, hasta que una noche el coronel Arandía escuchó ruidos en la puerta de su casa y creyendo que era, estaba medio paranoico, ¿no? Creyendo que era una patota peronista que venía a rescatar el cadáver de Evita, disparó y al encender la luz se dio cuenta de que había matado a su esposa, ¿no? A partir de ahí, el cadáver del cuerpo de Evita, Koenig se lo lleva y lo ubica en su oficina. Primero quiso llevarlo a la casa de su familia, su mujer se opuso, la hija mucho tiempo después contó sobre la oposición de esta mujer, entonces lo llevó a su despacho, donde no lo escondió, sino que o dicen quienes lo vieron, entre ellas la cineasta María Luisa Bember, siendo joven, era una de las personas que frecuentaban a este coronel, y bueno, cuenta que Koenig mostraba, digamos, se lucía ante sus amistades, ante sus conocidos, diciendo que él tenía el cadáver de Evita, y hay otras versiones que decían que hasta lo ultrajaba, ¿no? Al cadáver, al cuerpo de Evita. Al enterarse de estos rumores, el presidente Aramburu sacó de su cargo a este coronel y en forma clandestina trasladaron el cuerpo de Evita a Italia, a un cementerio de la ciudad de Milán. Allí le cambiaron la identidad, digamos, ¿no? Una laica conocida como Tía Pina le llevaba flores a la tumba de una tal María Maggi de Magistris, que era el nombre con el que habían introducido el cuerpo de Evita a ese cementerio. Allí estuvo durante mucho tiempo, hasta el año 71, cuando otro presidente militar de otra dictadura, Lanuse, le devolvió el cuerpo de Evita al general Perón, que estaba exiliado en España. ¿Por qué? Porque un año antes, en el 70, los montoneros habían secuestrado a la expresidenta Aramburu. Acá vemos como la historia también se parece muchas veces a una novela, ¿no? Ya que estamos en un taller, para no alejarnos de eso, se parece a una novela. Los montoneros secuestraron en el 70 a Aramburu, y una de las cosas que pidieron es que los militares repatriaran el cuerpo de Evita. Entonces, una vez que fue repatriado el cuerpo, estuvo en la Casa Rosada junto al cuerpo de su marido. Una vez ya muerto Perón, estuvieron los dos cuerpos juntos en la Casa Rosada hasta el golpe de 1976, otro golpe militar más cruento que los anteriores todavía. Y bueno, y ahí Videla, Masera y Agosti, después de... Algunos querían tirarlo directamente al Río de la Plata o al mar argentino, al cuerpo de Evita, cosa que iban a hacer con muchos
años después o meses después, o ya casi estaban empezando a ser con muchos secuestrados y detenidos desaparecidos, tirar los cuerpos al Río de la Plata. Y bueno, con Evita decidieron finalmente que iba a estar en el cementerio de la Recoleta, y allí fue dirigido. Pero bueno, esto resulta medio imprescindible contarlo para entender un poco el contexto en el que fue escrito el cuento, ¿no? Ahora volvemos a Rodolfo Walsh. Como decía, Walsh en sus inicios como periodista, él no tenía mucha inclinación a la política. Él escribía cuentos policiales y su grande pasión era, bueno, escribir cuentos policiales y jugar al ajedrez. Hasta que un día, en el año 56, estando en un café de la ciudad de La Plata, donde él vivía, donde su mujer trabajaba de maestra, escucha una balacera que tenía que ver con un levantamiento, un intento de sublevación que se había hecho, que unos militares de filiación peronista habían hecho a la Revolución Libertadora que gobernaba en ese momento. Y tiempo después, ve en ese mismo bar, alguien le dice que había escucha que había un fusilado que vive, no un fusilado que vivía. ¿Con qué se estaban refiriendo a los fusilados? Bueno, a un grupo de personas que habían sido detenidas en el partido también de Vicente López, ¿no? En la localidad de Florida, si no me equivoco, que eran peronistas en el año 56 que habían ido a escuchar una pelea. Y justamente esa noche fue cuando se sublevó el militar peronista Valle hacia la Revolución Libertadora. Y bueno, y estas personas que estaban ahí tomando algo y escuchando la pelea en una casita de Vicente López, fueron secuestradas por una patota del ejército, fueron conducidas a un basural en José León Suárez y fueron fusiladas. La mayoría de ellas murieron en fusilamientos. Y hubo algunos sobrevivientes que fingieron estar muertos en el momento y con eso lograron sobrevivir. Por eso pensemos que las noticias se divulgaban hace, no sé, más de 60 años, con mucha menos rapidez que ahora. Igual se escucha una noche que hay un fusilado que vive y ahí se despierta su interés por el caso, ¿no? Y a partir de eso es que escribe su libro más conocido, que es Operación Masacre. Inicia una investigación, busca, encuentra y entrevista a este fusilado que vive, y a partir de esa entrevista y de las entrevistas posteriores arma el libro Operación Masacre, que es una crónica que también les recomiendo. De alguna manera inaugura un género, yo creo que es contemporáneo a lo que hizo Truman Capote con A Sangre Fría, que también es como una novela de no ficción, ¿no? Es a partir de un hecho verídico, novelarlo, convertirlo en un artefacto, en un hecho literario, ¿no? Pero a partir de un hecho verídico. Bueno, y a partir de esta escritura, de esta investigación, también Rodolfo Walsh, como decía, se vuelca a la política, y ahí es donde empieza a militar en el peronismo, en Montoneros, y donde cambia su vida y cambia su enfoque de periodismo, ¿no? Y él se entera en el principio de la década del 60, recordemos que el cadáver de Evita fue secuestrado en el 55, en el 56, él se entera a principios de los 60 de que este coronel, por algún conocido en común, algún amigo en común, que le dijo que el coronel había estudiado filosofía y letras, o había estudiado letras en su juventud, y bueno, y sabiendo eso, Walsh habla con este conocido en común y dice: che, necesito que me consigas una entrevista con este coronel. Y esa entrevista finalmente se concreta, y básicamente en base a esas entrevistas que hacen en la avenida Callao de la ciudad de Buenos Aires, de Recoleta, con este coronel, en el departamento de este coronel, que también había sufrido un atentado de parte de la resistencia peronista, digamos, en su casa. Bueno, se encuentran, y ese encuentro está de vuelta, así como lo mismo que había hecho Walsh con Operación Masacre, como había convertido en un artefacto literario un hecho verídico. Bueno, y con este cuento hace lo mismo, ¿no?
esa entrevista que tiene con el coronel la convierte en un cuento. La entrevista fue en el año 61, si no me equivoco, y él dice en el prólogo del libro que contiene el cuento que el cuento fue escrito entre el 61 y el 64, y después se aclara que fue escrito una parte en el 61 y otra en el 64. Y bueno, no les cuento más, no les voy a espolear el cuento, pero quería darles esta especie de contexto para que entiendan un poco de qué habla, de qué es lo que está hablando el cuento, ¿no? Porque es uno de los grandes cuentos, así como les decía al principio, mucha gente lo considera uno de los grandes cuentos de la literatura argentina, pero muchas veces lo que es considerado mejor por algunas personas no es tan leído por el resto de la gente, ¿no? Incluso gente lectora. Así que bueno, es un gran cuento con una gran capacidad de síntesis, digamos, de economía en las palabras, utiliza Walsh, no le sobra nada al cuento, ni le falta nada. Y no, yo no lo voy a leer completo, ahora voy a leer una parte, el principio, y después, como les dije antes, les voy a dejar acá unos links donde lo pueden leer. Incluso ahora los párrafos que yo lea no lo hagan mirándome a mí, mirándome la cara, sino vayan directamente al cuento y después yo leo unos párrafos y ustedes lo pueden seguir. Y ahondar en la obra de Walsh, que es muy que más extensa. Pueden encontrar Operación Masacre si no lo pueden comprar o no lo quieren comprar. Seguramente algo van a encontrar en la web, algún PDF, algo así. Bueno, vamos entonces a leer los primeros, el inicio del cuento Esa mujer de Rodolfo Walsh. Dice así: el coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice, o como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, canoso, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve 2 grandes vasos de whisky, me va informando, casualmente, que tiene 20 años de servicios de informaciones, que ha estudiado filosofía y letras, que es un curioso del arte. No subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del 10º piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del Río de la Plata. Desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos Aires. Pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles que acaso yo tenga. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía, la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrírseme. Algún día, pienso en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí, y sin embargo iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas, altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas, vengativas olas, y por un momento yo no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra. El coronel sabe dónde está. Bueno, ese es el principio del cuento, donde vemos que Walsh tenía la certeza de que este coronel sádico y depravado sabía dónde estaba el cuerpo de Evita y por eso lo va a buscar y va a hablar con él. La verdad que es apasionante este cuento, les sugiero que lo terminen de leer acá en el link que les paso. Y bueno, y la idea de este encuentro virtual fue esta, ¿no? No tanto dejar una consigna esta vez, sino en homenaje a la memoria de Rodolfo Walsh, hablar un poco de este cuento y que ustedes conozcan esta gran pieza literaria que más, digamos, esto cierra por todos lados, ¿no? Porque tiene un contexto histórico, un contexto político, pero también la destreza en la escritura que demuestra Walsh acá es notable. Así que bueno, este es el aporte que hacemos esta semana en el taller. Y bueno, ya espero que les sirva, que lo hayan disfrutado, que lean el cuento y que vean también el video que les vamos a pasar en el link, que es el mismo Walsh leyendo este cuento, que es algo que suena verdaderamente increíble. Así que bueno, nuevamente ojalá les haya servido y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias.